Pues bueno, hoy la primera sesión después del día de descanso y bueno, he visto a la gente bastante bien, a pesar de empezar la liga con 0 puntos las 2 primeras jornadas. Estoy viendo a la gente bastante tranquila dentro de la inquietud que te provoca el puntaje, pero bueno, con ganas ya, preparando el partido del Marino, un derbi que creo que nos conocemos los dos mucho y que lo afrontamos contra la ilusión del mundo de empezar a sumar. Sí, creo que es importante no desviarte del camino que hemos iniciado en pretemporada. Creo que evidentemente nos están penalizando mucho los pequeños errores que estamos cometiendo, pero siempre durante una temporada tan larga hay ciertas fases en las que te penalizan con nada y te castigan mucho, y hay otras en las que no estás tan bien y no te penalizan y sacan los partidos pese a no estar del todo bien. Entonces bueno, tenemos que tener la cabeza fría, seguir mejorando las cosas que no hemos hecho bien, pero bueno, estar tranquilos que hay muchas cosas que el equipo hace bien y seguir incidiendo en el camino que hemos marcado desde pretemporada, que seguro que no da los frutos. Sí, como bien dices, para nosotros es súper importante jugar como locales porque bueno, los 2 años que yo llevo así están las estadísticas. La verdad que creo que somos bastante fuertes en casa y es donde hemos sacado la mayor parte de los puntos. Entonces esperemos que lo del Laredo la primera jornada fuera meramente anecdótico y empecemos a sumar de 3 en casa para que la gente se vaya dando cuenta que este año tenemos que ser un fortín aquí en Ganzábal. Pues la verdad que un derbi siempre especial, hay gente que jugó allí, gente que jugó aquí, nos conocemos bastante bien todos y bueno, es un partido muy especial, con los últimos que yo he vivido pues mucha tensión, la verdad que han sido partidos bastante bruscos y muy competidos, entonces hay que sacar el punto positivo de eso, que se afronta con mucha ilusión. A mí me gusta competir al más alto nivel que se pueda dentro de la categoría y son partidos que te exigen mucho a nivel físico, a nivel mental, así que bueno, tratando de comentar esto a la gente nueva y que estén preparados para una batalla muy bonita. Pues nada, lo único que tenemos que decir hasta ahora es darles las gracias, porque tanto el día en casa como el otro día en Santander, que se desplazó mucha gente, sobre todo agradecerles el apoyo que estamos recibiendo y que el equipo evidentemente el domingo va a salir a morir aquí en casa y a darles una primera alegría y que sirva de punto de partida para todos.